Hola, buenos días. Nosotros somos del plantel Sabes Juan Alonso de Torres y estamos concursando en la modalidad de experimento. Mi equipo está conformado por Miriam Rodríguez, Michelle Anaya y Tania Lozano. El objetivo principal de nuestro experimento será cuantificar experimentalmente cómo afectan los cambios de temperatura a las propiedades eléctricas de soluciones electrolíticas, en nuestro caso el hidróxido de sodio al 50%. Conocer el comportamiento del coeficiente de temperatura de la solución electrolítica de hidróxido de sodio. Los conceptos importantes que están muy relacionados con nuestro experimento son energía eléctrica. Este tipo de energía es generada por el movimiento de electrones en un material, pero en algunos materiales este movimiento es más fácil de llevar a cabo, y esta capacidad con la que cuentan los materiales es llamada conductividad eléctrica. Posteriormente explicaremos la diferencia entre un material conductor y un material no conductor. Esta propiedad determina si un material es no conductor o conductor. Los materiales no conductores o aislantes son aquellos que no permiten el flujo de electricidad a través de ellos, por ejemplo, el agua destilada. En cambio, los materiales conductores son aquellos que, en mayor o menor medida, tienen la capacidad de conducir electricidad, debido a que permiten el desplazamiento de los electrones que transportan cargas eléctricas, por ejemplo, las soluciones electrolíticas, en este caso nuestra solución de hidróxido de sodio al 50%. Las soluciones electrolíticas se relacionan entre sí a través de la formación de soluciones que conducen electricidad. Al estar sumergidos en una solución electrolítica, permite la transferencia de iones y la conducción de electricidad. Las soluciones electrolíticas se relacionan con el circuito eléctrico simple, que utiliza una solución electrolítica para realizar reacciones electroquímicas. Esto permite la transferencia de iones entre los electrodos, pero se verá afectada por el aumento de temperatura. Recordemos que la temperatura es una variable muy importante y es la razón de nuestro experimento, la cual se define como la medida de la energía cinética de las partículas de un sistema o sustancia, la cual aumenta cuando éstas se mueven más rápidamente. Pero existe una relación entre la temperatura y la conductividad eléctrica. Depende del tipo de material. Por ejemplo, en el caso de los metales, a mayor temperatura, la conductividad tiende a disminuir. Esto se debe a que los átomos del material vibran tanto que impiden el flujo de los electrones que transportan cargas eléctricas. Por el contrario, en este caso, en las soluciones electrolíticas, a mayor temperatura la conductividad tiende a aumentar, debido a que la energía cinética de los electrones aumenta, lo que facilita la conducción de la electricidad. Para comprender mejor este experimento necesitaremos de la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la corriente eléctrica que fluye por un conductor es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Esto da a entender que para aumentar la corriente en un circuito se debe elevar el voltaje o reducir la resistencia. En nuestro experimento, la variable base es la resistencia. La resistencia se puede definir como la oposición que presenta un material al flujo de corriente eléctrica. Ahora, ¿por qué medimos primero la intensidad de la corriente eléctrica y luego se convierte a resistencia? Esto se debe a que la resistencia no se puede medir directamente, al menos no con los materiales con los que nuestra institución cuenta, pero la corriente sí. Posteriormente, la resistencia se puede calcular usando la fórmula de la ley de la variación de la resistencia con la temperatura. De acuerdo a la información consultada en la literatura y los cálculos teóricos realizados, se espera demostrar que el aumento de temperatura tiene un efecto inversamente proporcional a la resistividad de las soluciones electrolíticas. El coeficiente de temperatura de los materiales tiene un comportamiento lineal. Para comenzar con este experimento, realizamos la primera medida de la corriente inicial que nos proporciona la pila, que es de 5.8 microamperes. La primera temperatura a la que medimos fue temperatura ambiente de 26 grados centígrados aproximadamente. En base a esta temperatura se logró registrar una corriente de 0.8 microamperes. Para comenzar a realizar las mediciones de corriente conforme el aumento de la temperatura, realizamos una medición a 32 grados centígrados, lo cual nos dio una corriente de 0.9 microamperes.
La segunda temperatura a la que medimos fue a 35 grados centígrados, que da como resultado 1.1 microamperes. La siguiente temperatura que se registró fue entre los 54 grados centígrados y los 62 grados centígrados, en la cual su corriente se mantuvo en 1.4 microamperes. La última medición de temperatura por cuestiones de seguridad fue de 70 grados centígrados, en la cual se registró una corriente de 1.6 microamperes. Analizando los resultados obtenidos de las mediciones de temperatura, observamos que realizando mediciones a través del multímetro de la intensidad de corriente a distintas temperaturas que van desde los 26 a los 62 grados centígrados, observamos que la intensidad de corriente aumenta conforme aumenta la temperatura, lo cual coincide con lo que reporta la literatura. Nuestra hipótesis habla sobre los efectos en la resistividad. Se aplicó la ley de Ohms y despejamos la resistividad con los valores de voltaje e intensidad, obteniendo que a mayor temperatura la resistividad disminuye, lo cual coincide con nuestra primera hipótesis planteada. a partir de la fórmula de resistividad con respecto a los cambios de temperatura, se despejó el valor de alfa, encontrando variaciones que se aproximan al rango reportado por la literatura, que es de menos 0.02 a menos 0.04. Se hizo una segunda medición a temperaturas muy semejantes, pero la variable de la concentración de la solución cambió al 30%, encontrando el mismo comportamiento. Sin embargo, el coeficiente de alfa reporta rangos más estables con los de la literatura. A las conclusiones a las que llegamos con este experimento son que existen diversos factores que afectan la resistividad de las soluciones electrolíticas, tales como la concentración de las soluciones y, en este sentido, el grado de pureza de las sustancias. También que los instrumentos empleados no reportan la precisión necesaria para cálculos exactos. Para aumentar la precisión en mediciones, se propone aumentar la corriente cambiando la fuente. También consideramos que este experimento tendría aplicaciones futuras en la identificación de la presencia de metales pesados en el agua empleada para el riego de cultivos. De esta manera se podría reducir el riesgo a la salud por la presencia de contaminantes en los alimentos.